tardes con todos. Primero que nada, quisiera agradecer la oportunidad, el espacio de poder hacer para poder hacer esta presentación. Y segundo, también agradecer la oportunidad de poder participar y ver estas exposiciones a cual más interesantes, ¿no? Una gran experiencia, sobre todo para mantenerse actualizado en los últimos temas. El día de hoy, como el título lo indica, voy a hablar un poco de lo que es en general un proceso de auditoría interna, una organización, y además de explicar un poco cuáles son las bases de esta función, un poco indicar hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Ok, entonces, bueno, podemos empezar de alguna manera explicando eh, qué es un proceso de auditoría, qué es una auditoría interna. No es más que un ejercicio que tiene que ser independiente y objetivo, en el que se va a revisar, se va a evaluar información. En el caso específico de una auditoría interna, un proceso, un programa, una función de auditoría interna, estamos hablando además de algunos otros elementos, ¿no? El principal tiene que ver con el fin supremo, que es mejorar las operaciones, mejorar los procesos, agregar valor. Eh, para lograr esto, el proceso tiene que ser disciplinado, tiene que tener un enfoque sistemático para, evidentemente, poder conseguir estos objetivos. Entonces, ¿qué tipos de auditorías tenemos? Las más conocidas, las que todos hemos visto o escuchado, son las auditorías financieras, y son además las más difundidas, pero tenemos distintos tipos de auditorías. De cumplimiento, aquellas que están orientadas a ver aspectos legales, pero también dentro de nuestras funciones tenemos auditorías de sistemas de gestión y también investigación, ¿no? Sobre todo aquellas que están relacionadas a incidentes o fraudes. La presentación de hoy va a estar sobre todo enfocada a aquellas auditorías que están bajo el paraguas del área de sustentabilidad, es decir, medio ambiente, salud y seguridad, eh, relaciones comunitarias, etc., ¿no? Entonces, dentro de este paraguas, aquellas auditorías a las que estamos expuestos, tanto como auditores o auditados, eh, son principalmente aquellas del sistema, los del sistema de gestión, ¿no? Acá tienen los ISO 9000, 14000, etcétera. Eh, Además tenemos aquellas de los sistemas de gestión de cada organización. Algunas organizaciones tienen sus propios sistemas de gestión. Estos también se auditan de la misma forma. Aquellas de cumplimiento legal, que fueron muy populares hace varios años y están orientadas básicamente a comprobar o asegurar el cumplimiento de permisos, de regulaciones, de condiciones específicas que vienen de normas, etc. La particularidad de estas auditorías es que normalmente los resultados van en el orden de sí o no, o cumples o no cumples, ¿no? Cumplimiento de compromisos, aquellos que vienen de los estudios de impacto ambiental, o en el caso de compromisos sociales, aquellos que están relacionados eh, a lo que viene de las mesas de diálogos, acuerdos entre partes, comunidades, etc. Y bueno, tenemos una gran gama o gran eh, universo de temas, de funciones, de procesos que se pueden auditar, que están relacionados a respuesta a emergencias, plan de cierre. El día de ayer tuvimos varias presentaciones relacionadas a plan de cierre. Costos es uno de los temas que constantemente se están auditando para ver si conocemos realmente o tenemos eh, mejor conocimiento, mejor precisión en los costos para el cierre. Gestión de relaves, si nos orientamos al área de salud y seguridad, riesgos críticos, los life saving rules, controles para prevenir fatalidades, etc. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que la estructura o la ubicación, digamos, de la función de auditoría interna en una organización no está definida. Va a variar en dónde se encuentra en función de la organización, del tamaño, de la visión de la organización. Entonces podemos encontrar la función de auditoría interna bajo el paraguas de un área operativa, como puede ser medio ambiente o salud y seguridad o sustentabilidad, así como tal vez más cercano dentro
del área de gestión de riesgos, pues están íntimamente relacionados, o tal vez como un área aparte, un área que tiene su propio departamento, recursos, etcétera, ¿no? De cualquier forma que esté ubicada el área o la función de auditoría interna en una organización, tiene que mantener ciertos principios fundamentales. ¿Bien? Estos son, tiene que tener integridad y objetividad, tiene que demostrar competencia y diligencia profesional. Aquellos auditores que van a auditar una función tienen que conocer el tema que van a auditar. Por supuesto, mantener la confidencialidad de la información. En un entorno de auditoría se comparte mucha información y tiene que mantenerse la confidencialidad y guardar esa información dentro de este entorno de auditoría. Luego, uno de los temas más importantes tiene que estar bien alineada con las estrategias, los objetivos y sobre todo los riesgos de la organización. Luego tiene que encontrarse al nivel apropiado y con los recursos necesarios, es decir, tiene que poder tener la capacidad de hablar con las personas que van a tomar las decisiones, con las personas que van a recibir el input de los resultados y por supuesto contar con recursos. Cualquier función en la organización va a necesitar personal, va a necesitar recursos distintos para poder cumplir su función. El grupo de auditoría no es ajeno a ello, ¿no? Y finalmente, como les había mencionado, tiene que estar siempre enmarcado en la mejora de la organización. Ese es el fin supremo de un programa de auditoría. Buscar la mejora de los procesos, buscar la mejora de la organización, añadir valor, ¿no? Agregar valor. Entonces, acá he planteado básicamente cómo es un ejercicio de auditoría de una manera sencilla, general. Consta básicamente de 3 etapas, ¿no? La preauditoría, que es la parte de planificación, la parte de la auditoría misma, el ejercicio mismo en el campo cuando se está ejecutando la auditoría, y la posauditoría, que es cuando se revisan los resultados y se comienzan a evaluar los planes de acción. Las 3 etapas son igual de importantes, tienen exactamente el mismo nivel de importancia para poder conseguir los objetivos de cualquier auditoría planteada, planificada, y el no prestarle la debida importancia a alguna de ellas probablemente va a conllevar a no conseguir los objetivos esperados, ¿no? Entonces voy a pasar a explicar cuáles son los elementos más importantes de cada una de ellas. Importante mencionar también que la auditoría misma, el ejercicio mismo en el campo, es un ejercicio dinámico que más se alimenta a sí mismo. Ahora voy a explicar un poco más esto. Entonces, la preauditoría, los elementos clave acá están relacionados a la definición del alcance. ¿Qué es lo que voy a auditar? ¿Ya? Y esto es algo que es dinámico, pues va a estar en función también del registro de riesgos, aquellos riesgos que se identifican como los más críticos o los mayores y que tienen que ser revisados, pero esto va a ser retroalimentado con la misma información que se va a ir recibiendo, ¿ok? Esto va a poder ayudar a confirmar los perfiles de riesgo. Luego, durante esta revisión de información se van a confirmar básicamente si son las mismas actividades, si hay actividades adicionales, y sobre todo ver si las prioridades establecidas son las correctas. Luego, un elemento muy importante y que se ha venido haciendo énfasis cada vez más en los últimos años, tiene que ver con establecer claramente qué es lo que se espera de un ejercicio de auditoría. ¿Cuál es el resultado esperado? Y acá los clientes son varios, ¿no? Los clientes están tanto en la organización misma que manda el programa de auditorías, ¿no? Que puede ser hasta el board, puede ser la gerencia general, dependiendo, por supuesto, de la estructura, del tamaño de la organización, pero también tiene que ver con las gerencias funcionales, las gerencias que son auditadas, ¿no? Los responsables de las actividades que son auditadas. Entonces, esta es una parte importante del ejercicio y no debe ser tomada a la ligera, porque finalmente tenemos que entender qué es lo que se espera de este ejercicio para que la auditoría, el reporte refleje eso, ¿no? Si no, se ha perdido la oportunidad.
Finalmente, la parte ya más mecánica, que es armar el programa, la estrategia, cuáles son las áreas que se van a visitar, elaborar el famoso protocolo de auditoría, que no es otra cosa más que una guía con preguntas, cuáles son los puntos críticos, etc. La auditoría en sí, que es ya el ejercicio de campo, podemos decir, uno de los elementos críticos está alrededor de integrar a los responsables del proyecto, de la actividad. La visión de silo debe ser dejada de lado, tenemos que integrar a todos aquellos que están relacionados. Luego, el componente comunicación es otro de los elementos clave, ¿no? Eh, las auditorías que tienen éxito son aquellas que han mantenido informados a tanto los auditados como las personas que están esperando ver los resultados. Entonces, esto se puede traducir básicamente en tres tipos de reuniones. La de inicio, que es muy importante porque se va a confirmar el alcance, se va a ver los programas, los recursos. Acá podemos asegurar que las personas claves que tienen que participar de la revisión vayan a estar en la operación, ¿no? Sabemos todos que el trabajo en cualquier operación minera, de hidrocarburos, el sector que sea es dinámico, ¿no? Cambia. Lo que hoy día se planea, tal vez mañana puede cambiar. Entonces tenemos que poder mantener un programa, un programa y revisarlo. Luego reuniones diarias para seguir informando a la función que estamos auditando sobre los avances, si necesitamos actualizar algo, falta información o hay temas que valen la pena revisar más. Y por supuesto, una reunión de cierre para informar cuál es el resultado preliminar, ¿no? Esto para conservar siempre la formalidad. Evidencias, normalmente las agrupamos en 4 tipos que tienen que ver con documentos, registros, las impresiones generales que no hay que desechar, inspecciones de campo, entrevistas. El comentario acá es que no hay una que sea más importante que otra. Necesitamos buscar siempre un balance entre este tipo de evidencias, siempre y cuando evidentemente sea posible conseguirlas, ¿no? No solamente la inspección de campo es la que vale más, las entrevistas son bien importantes, las impresiones generales también de alguna manera nos dicen cómo está el proceso, el área, la operación que estamos viendo, ¿no? Por supuesto, la capacidad de actualizar el plan o el alcance si es necesario. Esto en ambos sentidos. Primero, si es que encontramos algún área que no ha sido incluida y que merece mayor revisión, ¿no? Pero también puede suceder que una de las áreas que había sido marcadas, o procesos, o actividades que habían sido marcadas, eventualmente, luego de la revisión se ve que no reporta el nivel de riesgo asignado, o eventualmente no ha comenzado, no está caminando a la velocidad que se esperaba. Entonces, debemos estar atentos para poder cambiar el curso si es necesario. Luego, entregar los resultados preliminares y el reporte preliminar siempre es algo positivo, dejar un documento en la operación o en el área que uno ha auditado. La forma de esto puede variar, puede ir desde un documento escrito hasta un PowerPoint, un correo, depende mucho de cuál es la visión en general de la organización y cómo manejan la información. Luego, la última etapa que está relacionada a revisar y confirmar los resultados de la auditoría, ¿no? Nunca perder de vista que un ejercicio de auditoría es un ejercicio en corto tiempo, ¿no? Una auditoría puede durar 3, 5, 10 días, aún así, si es que se va a recabar mucha información, es poco tiempo para poder revisar toda la información, hay que muestrear, etcétera, y no toda la información se logra revisar. Entonces, eh, esta etapa permite que se pueda revisar más y adicionalmente, si es que faltó enviar información, se recaba, ¿no? Desarrollar el informe final, ver los resultados, y uno de los temas que ha ido también cambiando con el tiempo es la propuesta de planes de acción dentro del proceso mismo de la auditoría, que es un enfoque mucho más colaborativo. Antiguamente, algunas organizaciones paraban el proceso de auditoría solamente con el hallazgo, ¿no? Sobre todo en auditorías de cumplimiento. Al día de hoy se busca incorporar mucho más al grupo de auditoría en la elaboración de los planes de acción, ¿no?
Y eso me lleva al punto siguiente, que esos planes de acción tiene que haber siempre un feedback y un buy-in, ¿no? Los gerentes responsables, o en todo caso los responsables de las actividades, tienen que comprar los planes de acción que se desarrollan. No sirve de nada desarrollar planes de acción muy sofisticados si en general la gerencia piensa desarrollar la respuesta de alguna otra forma. Si eso sucede, en realidad el objetivo final de la auditoría no se ha cumplido, ¿no? Como toda actividad, no es un proceso infalible y siempre tenemos que tener cuidado con algunos puntos específicos, ¿no? Aquí he querido ponerles cuáles son los 7 pecados capitales de los auditores internos. Este es un artículo de Richard Chambers de hace algunos meses. Básicamente es entregar un reporte con errores, reporte que no ha sido revisado, que no contiene la información correcta. Segundo, entregar información incompleta o arreglada. Esto creo que está fuera de cualquier duda, está relacionado a código de ética. Perder la compostura en una auditoría. Aquellos que han participado de auditorías entienden claramente que tanto el auditor como el auditado son personas bajo niveles de estrés que pueden ir cambiando día a día. Nunca hay que perder de vista cuál es el objetivo final de un ejercicio de auditoría, de una revisión, que es la mejora. Entonces, hay que seguir adelante. Luego, auditar con una agenda propia, a ver qué cosa es la que voy a encontrar, porque eso es lo que yo tengo en mi visión. También está esa práctica solamente va a conllevar a acabar con ese grupo de auditoría. No respetar la confidencialidad, ¿no? Es otro aspecto, además relacionado también a código de ética. No seguir las políticas de la organización, parece un aspecto menor, pero esto va de seguir políticas de viajes, es que estamos haciendo auditorías internacionales, hasta no seguir con los requerimientos de una operación o de un área. Por ejemplo, no querer llevar adelante los entrenamientos o certificaciones es que necesitamos entrar a un área determinada. Eh, Esto pone al grupo, si esto fuera así, pone al grupo de auditores en una posición completamente precaria, ¿no? ¿Cómo va uno a exigir a un área que cumpla algo si uno mismo no lo está haciendo? Y, por supuesto, reportes sin valor, ¿no? Esto lo podemos aterrizar en algunos temas ya más mundanos, con los que aquellos que han participado de auditorías pueden haber experimentado. El primero es el auditor grave, ¿no? Ha encontrado problemas gravísimos. El ejercicio de auditoría no está para encontrar problemas graves, gravísimos, está simplemente para marcar dónde se tienen que corregir cosas o mejorar y eventualmente dónde hay cosas muy buenas, ¿no? Luego, una parte del alcance de la auditoría, esto mencionado, necesitamos ser flexibles en los grupos auditores, ¿no? Ir acomodando los alcances a medida que vamos avanzando. Luego el mandato corporativo, estoy acá porque básicamente me han mandado para que haga esta revisión. Si esta conversación toma lugar, es que se perdió de vista el objetivo de la auditoría, ¿no? Mantener el proceso y el cronograma tal como se acordó el primer día, creo que ya lo mencioné, hay que ser muy flexible. La visión de Silo de los resultados no los comparto con ustedes, está en mi reporte, ¿no? Quita la oportunidad de que un auditor, que un grupo de auditoría se relacione, forme parte del equipo, ¿no? La visión de trabajar en minería 30 años y conozco este proceso completamente. Todas las operaciones tienen sus particularidades y todas las operaciones requieren el máximo esfuerzo de un grupo de auditores o un auditor, finalmente. La posición para revisar absolutamente todo antes de irse, leer hasta la letra chiquita, son 20 anexos, hay que leerlos completos, todo depende de qué cosas se está auditando, ¿no? Y dónde está el valor. Y bueno, luego la posición típica de, si quieren encontrar esto, está en la página 140 del reporte, ¿no? Vamos, un reporte de 137 hojas, 150 hojas, no lo va a leer un gerente. Necesitamos ser honestos en este sentido. Tenemos que movernos hacia
reportes y resultados que sean mucho más fáciles de ver, de entender. Y acá les he puesto una foto, la posición de policía, ¿no? Uno llega con la posición de ser el brazo largo de la ley, y esto realmente debilita a un grupo de una función de auditoría que quiera llevar adelante un trabajo colaborativo. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Existen distintas tendencias, pero todas en realidad tienen muchos elementos, tienen elementos comunes que son estos. Lo primero, buscar siempre alineamiento a la organización. Si una organización está evolucionando en determinada dirección, la función de auditoría tiene que evolucionar en la misma dirección. Si las organizaciones están migrando a modelos ágiles de gestión, por supuesto que la función de auditoría va a tener que alinearse. De lo contrario, simplemente va a desaparecer porque va a terminar careciendo de valor para la organización. El ejercicio tiene que estar orientado hacia obtener valor y siempre contribuir a mejorar los resultados. Los enfoques han cambiado, ya no son enfoques de silo, son enfoques colaborativos. Las auditorías tienen que ser custom made, tienen que tener alcances específicos. Cada operación, cada área tiene sus propias particularidades y un buen grupo de auditor tiene que estar alineado con eso. La capacidad de actualizar el curso, no revisar todo, simplemente nos enfocamos en lo más importante, menos papeleo, mayor uso de las nuevas tecnologías. En general, las empresas se encuentran haciendo esto en todas sus operaciones, todas sus funciones, todas sus áreas. El grupo de auditores no tiene por qué ser ajeno a esto, ¿no? Acá voy a pasar muy rápido a través de esto. Evidentemente, el COVID, la pandemia ha afectado prácticamente todo el mundo, y el grupo de auditoría, la función de auditoría no es ajena a esto. Básicamente hay que comenzar a definir cuál es el rol, cómo va a interactuar el grupo de auditoría con estas nuevas organizaciones que se están haciendo, luego cómo se van a manejar. La auditoría se basa en gran parte, además de revisar la información, en face to face, en revisar, ir al campo. ¿Cómo se va a plantear el trabajo en estos tiempos? Que hablamos de distanciamiento social, limitaciones para viajar, etc. Y alinearse con los nuevos riesgos, ¿no? Unas preguntas claves están relacionadas básicamente a si los riesgos han sido identificados, si tenemos políticas, procedimientos, si estos han sido implementados, y sobre todo si ya estamos midiendo la eficiencia de los mismos, ¿no? Estas preguntas originalmente fueron orientadas sobre todo a salud y seguridad, pero en realidad aplican a cualquier área, ¿no? Finalmente, algunas conclusiones de la presentación. Primero, que la evolución de los procesos de la auditoría, la función de auditoría interna tiene que estar acompañando a la empresa. No puede ser un ente externo, ajeno. Segundo, flexibilidad, ¿no? Mientras más flexible, más ágil para cambiar, para moverse, mejor. Enfoque colaborativo, el basarse en la evaluación de riesgos, en los riesgos críticos, ¿no? Los riesgos que se determinan que deben ser revisados. Y por supuesto, tal como las otras funciones, hablamos de reducir recursos, costos, también tiempo, pero por supuesto entregar el mismo resultado con la misma calidad. Acá hay una gran oportunidad, como les menciono, con la tecnología. Y por supuesto, enfocarse en el valor. ¿Qué es lo que necesita el cliente? Todo el programa y cada auditoría tiene que estar dirigida, enfocada en eso.